te doy gracias, Señor, por la oportunidad que tú me das y el honor de estar aquí en este púlpito, Padre. Te doy gracias, Señor, que el pastor Leonardo Cabrera me ha dado la oportunidad de compartir las bendiciones que tú has hecho en mi vida y compartir la palabra que tú traes para tus hijos, para que ellos reciban abundantemente de lo que tú tienes para ellos. Padre, permíteme decir exactamente lo que tú quieres que se diga. Padre, permíteme desaparecer. Aparece tú, Señor, y ministra a tu pueblo. Toca corazones, sana cuerpos, sana hogares, Señor. Restaura personas en este día. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amados hermanos, quisiera por favor que buscaran en su Biblia y buscaran en el libro de Lucas una palabra preciosa que está en Lucas 1, el verso 37. Lucas 1, verso 37. Y la palabra de Dios dice así: porque nada hay imposible para Dios. Vamos a repetirlo juntos. Porque nada hay imposible para Dios. Hace exactamente 13 años, yo me encontraba precisamente en la ciudad de Nogales, donde el Señor me permitió llevar a cabo un avivamiento. Y yo he contado esta historia, pero la repito para aquellos que no me han oído anteriormente. Esta iglesia donde yo estaba en el medio de un barrio, un caserío, había muchas casas alrededor, y la gente afuera no entraban a la iglesia, y no había manera que entraran. Y yo me fui muy compungida del avivamiento, porque hubo un avivamiento precioso donde muchas personas fueran salvas, sanas, milagros ocurrieron. Es más, yo he contado que en ese avivamiento un niñito que estaba muerto en un vientre de una madre revivió. Y bueno, cantidad de milagros que tomaron lugar ahí. Pero la gente no entraba a la iglesia, aunque lo amarraras. Y yo me fui muy compungida de esa iglesia. El Señor me habló y me dijo: te voy a poner en televisión para que puedas llegar a esas personas que no quieren ir a la iglesia. Y yo dije: Señor, ¿tú estás seguro de lo que tú estás hablando? Porque yo no tengo los fondos para entrar en televisión, ni tengo la sabiduría, ni el conocimiento de cómo hacer televisión. Y además, si no te has dado cuenta, yo estoy un poquito viejita para eso. Y el Señor me dijo: no, si tú te atreves a creerme, yo te voy a poder poner en televisión y podrás llegar a esos hombres y mujeres que no has podido llegar. Porque la televisión llega a muchos lugares, hermano. Llevamos 12 años ahora ya, en el mes de julio, vamos a cumplir 12 años en televisión para la gloria de Dios. Acepté ese reto, por lo tanto estamos en televisión. Pero déjeme contarle que cuando yo acepté ese reto no era fácil para mí. No era fácil porque, número uno, la situación económica donde uno está y donde uno necesita estar. Y número dos, la carencia de conocimiento. Pero en ese reto que Dios me dio también una carga muy grande por las almas que no conocían a Cristo. No podía parar de llorar, hermanos. Estaba llorando todo el tiempo por las almas que no conocían a Cristo, pensando que esas personas se iban a ir a un infierno eterno, porque somos seres eternos. Y cuando nosotros morimos, tenemos un destino, o el cielo o el infierno. Y a nadie le gusta hablar del infierno. A mí no me gusta hablar del infierno, prefiero hablar del cielo. Pero la verdad es que hay dos caminos nada más, porque somos eternos. Y Dios no ha querido nunca y no creó el infierno para nosotros. Pero el hombre pecó, y si el hombre no restaura su relación con Dios, desgraciadamente ahí es donde va a ir. Y yo estaba bajo esa carga de ese dolor, de saber que había personas perdidas que no iban a ir al cielo y que no habían restaurado su relación con Dios para que tuvieran un cielo en esta misma tierra.
Y bueno, en esa carga que yo estaba tan tremenda, el Señor me habló y me dijo, en este reto, tú puedes llevar a cabo este reto. Le dije, ¿cómo? Me dijo, párate en tus dos piernas. Y le dije, ¿qué piernas tengo yo para pararme, Señor? Dice, hay dos piernas espirituales muy poderosas que se llaman la autoridad del creyente y la fe. Y si tú vas a tus principios, que yo sabía cuáles eran mis principios, porque yo era discípula del hermano Kenneth Hagin, que enseñaba la autoridad del creyente y la fe. Dice, si tú vuelves a tus principios, tú lograrás llevar a cabo este sueño. Y el Señor, ayúdame a volver al principio, ayúdame a pararme en esas dos piernas y ayúdame a llevar a cabo el propósito y para yo poder lograr lo que tú quieres que yo haga en esta tierra. Y ahí comencé a revisar y acordarme y a meditar la palabra de Dios en cuanto a estos dos conceptos espirituales. Y en ese proceso, el Señor me empezó a hablar acerca de la fe. Y hoy ese es el tema que yo quiero hablar con ustedes. El tema de la fe y que nada es imposible para Dios. Hay dos tipos de fe. Para aquellos que no sepan, yo quiero explicarle. Hay dos tipos de fe. Está un tipo de fe que es el don de fe, que es un don que da el Espíritu Santo. El don de fe es un don que súbitamente usted tiene fe para hacer algo que es imposible. Eso es algo instantáneo que viene. Es un regalo de Dios que en ese momento usted puede operar por fe. Pero hay otro tipo de fe y es que Dios nos ha dado a todos nosotros una medida de fe. La medida de fe es una medida. Hay medidas pequeñas y hay medidas medianas y hay medidas grandes. Pero todos hemos recibido una medida de fe. Como es una medida, nosotros podemos aumentar la medida o la podemos disminuir. No disminuir porque siempre tenemos la medida que Él nos ha dado, pero no podemos avanzar en la medida. ¿Me explico? Es muy importante darnos cuenta de que nosotros podemos aumentar la fe que Dios nos ha dado de ciertas formas. ¿Cómo nosotros podemos aumentar nuestra fe? La fe es algo muy importante porque tenemos que tener fe para la vida. Para los diarios, para todas las cosas, las finanzas, nuestras relaciones personales, progresar en el trabajo, llegar a tiempo a un lugar, hasta tener un parqueo cuando necesitamos tener un parqueo cuando vamos a la tienda. La fe se puede desarrollar y la Biblia nos enseña que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Así que si estudiamos y meditamos la palabra de Dios, nuestra fe aumentará. La medida de fe, no estoy hablando del don, estamos hablando de la medida de fe. Así que la medida de fe que está en nosotros aumentará. Según nosotros leemos y meditamos las promesas que Dios nos ha dado. El diablo siempre viene a retar las promesas que Dios le da a uno. Cuando yo comencé en esta trayectoria, yo me recuerdo como el diablo me trataba de retar, que era imposible que yo llevara a cabo un programa de televisión donde predicara el Evangelio. Y ese reto que me hizo el diablo es la forma en que él siempre se comporta. A ti te reta de que no tienes dinero. Te reta de que te tratan mal. Te reta que si no vas a tener para pagar el alquiler este mes. Te reta que si estás enfermo. Te retas que si las cosas no están yéndote bien. El diablo siempre nos está retando. Y la forma en que él nos reta es de la misma manera que le hizo a Adán y a Eva. ¿Se acuerda cómo le hizo a Adán y a Eva? Cuando el diablo entró a tentarlos. ¿Qué le dijo a Eva? Con que Dios te ha dicho eso, siempre poniendo duda a la palabra de Dios y quién Dios es. La duda es el enemigo número uno de la fe. Y esa es la forma que el diablo siempre opera. Le salió bien con Eva y quiere que le salga bien con usted. Pero usted no tiene que pasar por esa. Usted no tiene que recibir que le reten. Vaya, de que te reten tú no puedes evitarlo, pero no tienes que aceptar y caducar
y perder en ese reto. Porque hoy usted va a recibir la enseñanza de cómo superar el reto del enemigo, cómo ganarle a la duda que el enemigo viene contra usted. Y Dios tiene un plan y un propósito de que todos los sueños que Dios le ha dado, le estoy hablando a los muchachos jóvenes allá arriba, ustedes tienen sueños, tienen deseos de llevar a cabo las visiones y las cosas que Dios le ha puesto en su corazón y la pueden llevar a cabo. La pueden llevar a cabo. Porque Dios está de su parte y con Dios no hay nada imposible. Amén. Hay una historia en el Antiguo Testamento que verdaderamente nos enseña mucho. Nos enseña cómo el enemigo nos reta y cómo hay leyes espirituales que nos indican cómo podemos recibir por parte de Dios y lo que nos impide a recibir nuestras peticiones. Esta historia yo se las voy a narrar. Se encuentra en el libro de Números 13, pero voy a narrarle la historia. Muchos de nosotros no la conocemos. Moisés llegó al frente de la tierra prometida y llegó un momento en que ya estaban listos para los israelitas, habían salido del terrible cautiverio con señales y prodigios. Dios había hecho maravillas por este grupo de hombres y mujeres y entonces él decidió mandar a 2 espías a la tierra prometida para que revisara y para que vieran cuántos habitantes habían, o sea, que le dieran una idea de lo que iban a ir. Y los 2 espías se fueron y estuvieron 40 días por la tierra prometida mirando y trajeron los frutos de la tierra prometida. Y cuando llegaron, le dieron el reporte al pueblo para decirle al pueblo lo que habían visto y exhibieron los frutos que habían traído. Pero el reporte que ellos habían dado, vinieron y dijeron lo siguiente: la tierra está llena de miel y de leche. La leche representa la salud y la miel representaba prosperidad. O sea, que la tierra era tal como Dios les había prometido. Era una tierra buena y todo esto. Ellos habían terminado la misión y cuando dieron este reporte, ellos dijeron que sí, exactamente lo que Dios había dicho, pero dijeron que la tierra tenía gigantes y que comenzaron a hablar de lo terrible que sucedería si obedecían a Dios y fueran a la tierra prometida. Empezaron a decir terribles cosas de que iban a morir en ella, que los gigantes los iban a avasallar, en fin, dieron muy mal reporte. Sin embargo, hubieron 2 hombres, Josué y Caleb, que dijeron: no, es una buena tierra, estamos en condiciones de conquistar la tierra porque Dios está de nuestro lado. Porque ellos habían sido, al igual que todos ellos, testigos de lo que Dios había hecho en sus vidas. Como Dios los había sacado de Egipto, como los había protegido, como les había dado de comer, en fin, una serie de cosas increíbles como Dios había hecho por ellos. Y Josué y Caleb se acordaron lo que Dios había hecho por ellos. Y dijeron: no, Dios está de nuestra parte. Nosotros podemos avasallar a estos gigantes y podemos tomar la tierra prometida. El pueblo perdió la bendición de Dios y pasaron 40 años vagando por el desierto, un año por cada día que estuvieron en la tierra prometida, y dieron un mal reporte. Y desgraciadamente todos ellos murieron en el desierto, excepto por 2. 2 hombres pudieron entrar a la tierra prometida. ¿Cuáles fueron? Josué y Caleb. Fueron los que creyeron en Dios, los que creyeron que podían ganar porque Dios estaba con ellos, y fueron los únicos que pudieron ver y gozar la tierra prometida. Es más, Caleb dijo que tenía 80 años y que él estaba listo a tomar la posesión que Dios le había dado. Así que Dios le había dado a ese hombre hasta fortaleza, que a los 80 años podía tomar la promesa de Dios para él. Entonces, esta historia nos enseña algo muy interesante. Es un estudio para usted y para mí, para nosotros saber cómo caminar en bendición. Mi abuelita tenía un dicho
No sé cuántos de ustedes tienen abuelitas que decían muchos dichos. Mi abuelita cubana estaba llena de dichos. Y uno de ellas, que siempre me recuerdo, es Cari, aprende en cabeza ajena. ¿Cuántos han oído ese dicho? ¿Alguno? No, nada más que los cubanos. Cari, aprende en cabeza ajena, para que no tengas que aprender en la cabeza tuya. Y ¿sabe qué cosa? Siempre que leo algo, siempre me pongo a pensar a mi abuela, esta es una buena enseñanza para aprender en la cabeza ajena de los 10 espías que no llegaron a lograr llegar a estos sitios, ¿verdad? Bueno, ¿cuáles fueron las 10 cosas que los espías hicieron que fue negativo? Yo les voy a hablar. Cuando los espías entraron en la tierra prometida, ¿qué fue lo que ellos vieron? Vieron problemas, vieron obstáculos. Pero Caleb y Josué, esos dos, vieron oportunidad. Por ejemplo, ellos entraron a la tierra prometida y vieron a estos gigantes que los iban a matar. Y sin embargo, Josué y Caleb no. Pero usted se acuerda la historia de Pedro cuando él caminó sobre el agua. ¿Cuántos se acuerdan de esa? Jesucristo le dijo, ven. Y Pedro caminó sobre el agua. Pero mientras Pedro estaba caminando sobre el agua, Pedro miró a su alrededor y vio el agua que estaba bastante turbulenta y vio que él estaba caminando y oyó el viento y ahí mismo empezó a caer. ¿Por qué? Porque quitó sus ojos de Cristo. Eso fue lo que le pasó a estos los espías. Ellos quitaron los ojos de Dios, que Dios le había hecho grandes maravillas para darse cuenta de lo que había a su alrededor y declarar que los obstáculos que ellos veían eran superior a la fuerza de Dios. Y por consecuencia perdieron la oportunidad de entrar. 10 de ellos caminaron por vista y 2 caminaron por la fe. Muchas personas quieren recibir un milagro de Dios, muchas personas. Sin embargo, quieren ver la respuesta antes de creer. Muchas personas dicen, ay, yo necesito pagar esta cuenta y no tengo el dinero para pagarla, pero ¿cómo voy a lograr el pago de esta cuenta? Yo tengo que ver que Dios... ¿Sabe qué cosa? Cuando uno pide algo y quiere verlo antes de que suceda, es la fe de Tomás. ¿Se acuerdan Tomás en la Biblia? Que dijo, aunque le estaban diciendo a todo el mundo que Jesucristo había resucitado. Y él dijo, de la única manera que voy a creer es si yo pongo mis manos en su herida y lo veo verdaderamente resucitado. Y esa es la fe de Tomás. Y con la fe de Tomás nada se recibe. En las cosas de Cristo uno tiene que creer primero para poder recibir. ¿Cómo tú recibes tu salvación? Tú crees primero en Jesucristo y luego recibes tu salvación. ¿Cómo recibes el bautismo del Espíritu? Tú crees primero que el Señor te ha bendecido con la presencia y el bautismo del Espíritu Santo y entonces manifestarás ese don. ¿Se acuerdan de la historia de Abraham? Abraham era un hombre que Dios le había prometido una herencia y sin embargo él y su esposa eran estériles y por muchos años él vagó creyéndole la promesa al Señor. Y cuando ya era imposible, que ambos ya eran de una edad de casi 100 años de edad, ahí ellos concibieron y dieron a luz el hijo prometido. Pero todo ese tiempo Abraham creyó que Dios le iba a dar un hijo, a pesar de que los años pasaban y su vejez avanzaba y las imposibilidades se ponían más grandes. No podemos poner los ojos en las imposibilidades. Si usted quiere crecer su medida de fe, usted tiene que aprender a caminar de esta manera, por fe y no por vista. No aceptando que los obstáculos que ve a su alrededor impida creerle que va a recibir la bendición. 10 personas vieron los problemas, pero 2 de ellos vieron la oportunidad. 10 de ellos vieron gigantes. 2 vieron el almuerzo que habían traído y las uvas tan deliciosas que estaban comiendo. La vista negativa influye al 100% en la fe nuestra. Todos nosotros tenemos luchas personales. A veces tenemos luchas de finanzas, a veces hay luchas de salud,
A veces hay luchas matrimoniales, hay luchas con los hijos, hay luchas en los empleos. Y luego también tenemos luchas en favor de otros que están pasando por momentos difíciles. Pero Dios nos ha dado una medida de fe para superar esas luchas. Nos ha dado la autoridad como creyente para atar y desatar. Tú puedes atar aquello que está negativo y puedes desatar los ángeles de Dios para que traigan bendiciones. Y Dios ha dado esta fe para que tú la desarrolles y puedas llevar a cabo los propósitos de la vida de Dios y que Dios tiene para ti. Cuando estos 10 hombres fueron hacia la tierra prometida, ellos se encontraron con montes que eran insuperables, montes que ellos no podían escalar ni poseer. Pero sin embargo, Josué y Caleb, en esos montes ellos se vieron con su futuro hogar. El diablo siempre trae montes insuperables, pero Jesucristo nos enseñó a decirle a la montaña, al monte, que quítate y el monte se quitará. Yo soy testigo de que eso sucede. Mire, hermano, cuando yo comencé con Minuto Final, no había dinero, no había educación para hacer programas de televisión, no había relaciones. ¿Y sabes qué fue lo que yo hice? Yo empecé a hacer ayuno y oración, intercesión. Y en ese ayuno, oración, intercesión, Dios hizo lo imposible. Dios trajo a un hombre productor desde Perú, aquí a Kansas City, Missouri, para que yo lo conociera. Y aquí en un Applebee me encontré con ese señor y le conté el sueño que yo tenía para llevar a cabo Minuto Final. Para entonces ya sabía que Dios quería que yo hiciera unos programas de 90 segundos dando el evangelístico. Y cuando el Señor vio que yo iba a hacer ese programa, él se puso muy nervioso y me dijo, bueno, yo lo puedo hacer. A mí me lo habían recomendado, yo no sabía si el Señor podía hacerlo. Y yo le dije, mire, nosotros vamos a entrar en Telemundo y en Univisión. Usted lo puede hacer en buenas condiciones. Me dijo, sí, sí, sí. Bueno, y yo le expliqué el sueño que yo tenía. Y yo le dije a él, yo no tengo el dinero para pagarle, pero yo le voy a decir, yo siempre pago mis cuentas. Porque yo soy honesta y yo pago mis cuentas. Y el Señor me dijo, ok, y entonces decidimos que íbamos a hacer el proyecto juntos. Y cuando nos fuimos de este meeting que tuvimos en Applebee, aquí en Kansas City, Missouri, el Señor se iba a regresar al Perú y me dijo, nos despedimos. Y en ese momento yo me di cuenta que él no sabía si yo le podía pagar. Y yo no sabía si él podía producir. Pero ambos teníamos fe que Dios nos había traído para conquistar esto que era insuperable y que juntos íbamos a llevar el Evangelio de Jesucristo a las naciones a través de televisión. Y así fue, hermano. Lo creímos y empezamos a orar y a declarar. Y ¿sabe qué cosa? Muchas personas piensan, bueno, y te empezó a llegar, las iglesias seguramente que te ayudaron y te mandaron el dinero y todo eso. Hermano, fui a todas las iglesias en Tulsa que yo conocía. Más de 20 y pico iglesias que visité. Y a los hermanos, y contaba la visión, y todo el mundo me decía, ¡qué buena idea! Esa es una visión que Dios te dio. Y me daban la palmadita en la espalda. ¡Va arriba, hermana! ¡Ándele, ándele! Pero mire, de esto, nananina, ni un pesito. Es muy fácil en esas condiciones ver las circunstancias, hermano. Igual que los 10, y echar y decir, ya, estoy vencida. Estoy hablando de experiencia, hermano. Cuando el Señor me llamó, ya yo era una mujer mayor. Sigo siendo mayor, pero estaba mayorcita ya. Y no teníamos nada. Sin embargo, yo tenía una cosa. Yo tenía un negocio pequeño que yo trabajaba, que era un negocio de exportación, que con ello manteníamos nuestra familia, que cuando entonces era mi esposo y yo. En ese tiempo de que el Señor me llamó, mi esposo trabajaba en el área de calefacción y aire acondicionado. Él instalaba calefacción y aire acondicionado y yo trabajaba en el negocio de exportación.
Y en ese tiempo mi esposo tuvo un accidente en una motocicleta que se puso a jugar con los nietos y se metió directo contra un árbol. Y el pobre terminó en el hospital todo quebrado. Y como él tenía problemas de los pulmones, se le agravó el pulmón. Y a consecuencia de eso, se puso muy mal y no pudo volver a trabajar. Él había trabajado en asbestos, etcétera, los pulmones lo tenían muy malo y no podía trabajar. Y la compañía donde él había trabajado 18 años, lo dejaron fuera. El Señor me habla para hacer minuto final, que sabíamos que iba a ser una inversión grandísima. Mi esposo se queda sin trabajo. Ahora soy yo la única que mantiene la casa. Y mi esposo ahí en una silla de ruedas porque se había quebrado todo en este accidente. Y el Señor me habla a hacer de minuto final y la carga tremenda. Y yo le dije a mi esposo, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a aplicar a que te den el disability. ¿Cuántos saben lo que es el disability? Cuando te retiran por problemas físicos. Le digo, vamos a pedir al Señor que te dé vamos a aplicar por el disability. Mi esposo me dice, no me van a dar el disability. Eso era una montaña, hermano. Aplicar para disability a veces toma abogados. ¿Cuántos saben de eso? Y es difícil obtenerlo. Y yo le dije, mira, esta montaña la vamos a superar. Porque más grande es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y para Dios no hay nada imposible. Descargué los papeles de la internet y llené todos los papeles para aplicar por mi esposo para disability. Los metí en un sobre, los puse y cuando terminé con el sobre y los preparé, mi esposo me dice, es imposible, Cari. Le dije, no hay nada imposible para Dios, te van a dar el disability. Me dice, tú mujer estás loca, sin abogado, vamos a hacer semejante cosa. Le dije, tenemos un abogado, Jesucristo. Y ese abogado nunca pierde un caso. Así que deme sus manitos y yo las mías y vamos a ponernos de acuerdo que Dios va a hacer algo maravilloso y te van a dar el disability. Pusimos manos sobre el sobre y empezamos a orar. Y empezamos a orar y empezamos a orar y empezamos a orar. Y declaramos que Dios le iba a dar el disability, le puse las estampillas y se fue. A los 30 días lo llamaron y le dijeron, le vamos a dar el disability. Yo creía que mi esposo se iba a desmayar. Y ¿sabe qué cosa? No solo le dieron el disability, pero le pagaron por todos los meses que él no había tenido nada de entrada. Así que el Señor nos puso al día como ese que dice, porque no hay nada imposible para Dios. Entonces en esa época ya nos estábamos estabilizando, claro, no a donde estábamos y había ido yo a todos estos lugares y nadie me había compartido que me iban a ayudar con minuto final. Y a ese momento yo hice una declaración y le dije, vamos a utilizar lo que tenemos para levantar minuto final. Necesitamos $10,000 para comenzar el proyecto. Hermano, yo no sé para ustedes, pero para nosotros $10,000 era una suma inalcanzable. Y yo le dije, vamos a tener ese dinero. El Señor nos va a dar ese dinero. ¿Y sabe qué cosa? Nos pusimos en una restricción monetaria personal, donde no gastábamos nada y reuníamos todo lo que teníamos. Y no podíamos reunir mucho. Pero de repente yo declaré que yo llamé al productor y le dije, yo siento en mi corazón que tenemos que arrancar y tenemos que ir, y él me lo dijo también, los dos hablamos de esto, y me dijo, sí, hermano, usted tiene que ir adelante. Le dije, mire, en 30 días yo le voy a pagar los primeros $10,000. ¿Usted puede empezar? Y me dijo, sí. Y mi esposo por poco se me desmaya. Otra vez, el pobre hombre, usted no sabe lo que pasó ese hombre conmigo. Ay, bendito Dios. Y en 30 días yo dije, le voy a pagar los $10,000. Y me dice, ¿de qué vas a sacar? Le digo, bueno, me va a venir un cheque de $3,000 de un trabajo que había hecho. Le dije, voy a dar esos $3,000 y yo sé que esa va a ser la primera entrada. Y hermanos, di los $3,000 para que Rubén comenzara a producir y le debía todavía $7,000
entre él vino, hizo las cosas y dentro de esos 30 días me llegó el resto del dinero. Increíble. ¿Cómo me llegó el dinero? De mi propio negocio. De repente, un negocio que traía esta cantidad de dinero empezó a hacer y me trajo el dinero. Llamé a los clientes y les dije, oiga, ¿de dónde? Un cheque solo que me llegó fueron de $5,000. Y yo le dije, óigame, ¿de dónde me salió esos $5,000 que usted me ha dado? Yo no recuerdo haberme ganado ese dinero. Me dijo, sí, ese dinero es suyo. Y ahí me llegó el primer $5,000 y luego me llegó otro dinero y otro dinero. En 30 días le pagué a Rubén los primeros $10,000. Y cuando Rubén se fue, yo estaba de lo más contenta. Dije, ya, podemos entrar en televisión. Ya hicimos los primeros programas. Y me dijo, no, hermana, usted está muy lejos de haber terminado el dinero que usted necesita. Usted necesita una página web, usted necesita los libros del fracaso al triunfo, usted necesita otros $10,000. Ay, mi madre, vuelvo otra vez a empezar a creerle al Señor. Y volví a empezar a creerle al Señor. Mi esposa empieza, y de la misma manera empieza el Señor a bendecir mi negocio. Y cuando los cheques comenzaron a entrar, yo sabía que eran los cheques para la obra del Señor. Y no se tomó ni un solo centavo de esos cheques. Se invirtieron nuevamente en el Evangelio. Para resumir, en 6 meses, en los primeros 6 meses de ese ministerio, mi esposo y yo invertimos $50,000. Acuérdense que no teníamos el primer 1,000, ¿ok? Acuérdense de esto. En enero no teníamos 1,000, pero para junio ya habíamos invertido $50,000 en el ministerio. ¿Por qué? Porque para Dios no hay nada imposible. No nos podemos enfocar en nuestra carencia o en las cosas que el enemigo dice. Tenemos que enfocarnos en el poder de Dios de llevar a cabo lo que Él promete. ¿Qué te ha prometido Dios a ti? ¿Cuál es el reto de tu vida? Ponte a pensar. Este es un día que Dios quiere llevar a cabo el reto de tu vida. Muchos se enfocan en lo que el enemigo hace y le dan al crédito a Satanás como si fuera más poderoso que Dios. Eso fue lo que hicieron los 10 espías. Le dieron crédito al enemigo cuando ellos sabían que Dios tenía un poder más poderoso. Y 10 de ellos decidieron que era imposible que Dios hiciera nada. Yo pude haber decidido que era imposible llevar a cabo el proyecto. Mira, hermano, llevamos 12 años transmitiendo para la gloria de Dios. Hemos salido en Univisión, en Telemundo, en Enlace, en Almavisión. Salimos constantemente, diariamente, en muchísimas estaciones, especialmente en Enlace, que se transmite por todas las naciones. Y desde el 2013 estamos saliendo en árabe, porque hicimos la traducción al árabe. Y estamos saliendo por todo el mundo en árabe. Fíjense, lo que era imposible para mí en el año 2005, cuando el Señor me llamó, lo que el Señor ha hecho. Hemos salido en ruso y en eso todavía no sabemos quién hizo la traducción o cómo nos pusieron en Rusia. Pero nos han confirmado que hemos salido en Rusia. Y ahora salimos en conflictos del corazón con radio y estamos saturando los medios declarando que Jesucristo es la única respuesta para un mundo que está perdido y herido. Jesucristo es la única cosa que puede salvar a uno y sacarlo de la drogadicción. Es el único que puede restaurar un matrimonio. Él es el único que puede restaurar a un niño que esté vagando por ahí en el mundo, en malas compañías. Él es el único que puede saciar el vacío de nuestras almas. Y le doy gracias al Señor. Las palabras negativas tienen una gran influencia en nuestras vidas. Yo no sé si usted se ha dado cuenta que a veces el mundo nos enseña a hablar palabras negativas, como decir, ay, me estoy muriendo de la risa. Es una palabra bastante negativa porque se está hablando uno mismo, muerte para sí mismo, ¿no? Entonces tenemos que aprender
a hablar correctamente. Y cuando los 10 hombres llegaron y dieron un informe negativo, ellos dieron palabras negativas, pero 2 hombres dijeron, no, con Dios todo es posible. Y usted tiene que darse cuenta que sus palabras influyen grandemente. Cuando yo estaba en esta lucha de creer al Señor por minuto final, yo decía, voy a entrar en televisión. Voy a entrar en televisión y voy a llegar a aquellos que nunca han escuchado la palabra de Dios. ¿Cuál ha sido el resultado? Miles y miles y miles de personas han venido a Cristo. Pero si yo hubiera dicho, no puedo entrar en televisión, no tengo el dinero, le aseguro que no estaría aquí parada contándole a usted a esta historia. Las palabras, recuerda que Dios creó al mundo con sus palabras. Y de la misma manera que Dios creó al mundo con las palabras, nosotros podemos utilizar nuestra fe y crear lo que Dios desea que nosotros creemos alrededor nuestro. Yo recuerdo una vez, muchos años atrás, que yo necesitaba un empleo. Era un tiempo donde la ciudad de Tulsa, fue en los años 80, sufrimos mucho en la ciudad de Tulsa, porque esa ciudad es más que nada, lo que se usa allí es el aceite de petróleo. Y hay mucha gente que trabaja en el aceite del petróleo. Y cuando entonces en los 80 el petróleo cayó gravemente, como ahora que bajó de precio, y a razón del impacto mucha gente se quedaron sin trabajo y decían que el único trabajo que había en Tulsa eran la gente que mudaba a la gente del estado, los camioneros que se llevaban la gente y los mudaban para otro estado, porque la gente se estaban yendo y vaciaban las casas, estaba desolada la ciudad. En ese entonces yo decidí que yo necesitaba un buen empleo y decidí creerle al Señor por un buen empleo. Mis amigas se reían de mí porque me decían, ¿cómo vas a creerle al Señor por un buen empleo cuando hoy no hay empleo? Le dije, mira, yo necesito un empleo, un buen empleo, y si no existe, Dios me lo va a hacer. Dios lo va a crear para mí. ¿Y sabe qué cosa? Me creó el mejor empleo que había en la ciudad de Tulsa, en la mejor compañía. Yo trabajaba para la compañía Hilti. No sé si ustedes conocen, son los que fabrican las herramientas. El Señor me bendijo con un empleo tremendo y por muchos años el Señor me promovió y me promovió en ese lugar y llegué a ser casi como vicepresidente de Hilti Latinoamérica. Pero cuando yo entré a esa compañía, el Señor me entrevistó, el que iba a ser mi jefe, y el Señor me entrevistó y me dijo, ¿y cuándo usted quiere empezar a trabajar? Le digo, yo voy a empezar a trabajar en junio primero. Dice, ¿usted quiere? No, le dije, no quiero. Yo voy a empezar a trabajar en junio primero. Y el hombre se me quedó mirando como, ¿ah? ¿Y sabe qué cosa? Empecé a trabajar para él en junio primero. ¿Por qué? Porque las palabras declaran, podemos declarar lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Claro que primero tenemos que saber que Dios lo ha puesto en el corazón. No. Dios viene, en esta historia que les he narrado de los 10 espías, tienen que darse cuenta que 10 de ellos vieron lo que estaba en lo natural, 10 vieron los gigantes, pero 2 de ellos vieron lo que estaba en lo sobrenatural. El mundo sobrenatural es cierto. Y yo les voy a hacer un relato de un evento que sucedió una vez cuando yo estuve en la ciudad de Washington predicando. Yo fui a una parte en Washington que es muy bonita y fui a predicar a una iglesia que hay muchas iglesias mexicanas allá en Washington, no el Washington D.C., pero el Washington que queda al otro lado, arriba de California. Y estaba predicando ahí y había un muchacho que era ciego de un ojo, un jovencito, 15 años de edad. Y prediqué un mensaje acerca de la fe. Y les conté este mensaje que Dios me había dado acerca de la fe. Resulta ser que en estos tiempos yo necesitaba un refrigerador. El refrigerador mío se me había roto. Ya había caducado, había dado toda su vida. Me estaba diciendo adiós, enfriaba a ratos y a otros no. Y
decidí ir a comprar un refrigerador y luego fui a Sears a comprar un refrigerador. Cuando llegué a Sears, escogí el modelo correcto, lo vi, quería uno que tuviera agüita y hielito y todo ese show, y me gustó mucho el refrigerador, y entonces el señor me dijo, ¿cómo quiere pagar por el refrigerador? Le dije, lo voy a poner en la tarjeta, y le di la tarjeta de crédito, y el señor me dijo, bueno, ahora va a tener que esperar porque no lo tenemos en inventario, y le va a hacer un par de semanas antes que le llegue el refrigerador. Le dije, ok, no hay problema. El que tengo todavía viejito, todavía enfría un poquito. Entonces yo, muy contenta, fui a casa de mi mami y le dije, ay mami, qué bonito, me compré un refrigerador y me llega en 2 semanas. Y es de este color, y va a ser agüita y hielito y todo ese show. Y fui a mi hermana y le dije, oye, ya tengo un refrigerador. Y luego a la otra, ay, qué lindo mi refrigerador. Y yo pasaba por la cocina y ya veía el refrigerador. Aunque estaba el viejo ahí, ya yo veía el nuevo puesto. Y a todo el mundo le decía, oye, tengo un refrigerador. Y estoy tan contento. Y un día, el día que era, llegaron los hombres de Sears y vinieron con mi nuevo refrigerador y me lo instalaron. Y yo estaba felicísima porque dije, ay, ya al fin logré mi refrigerador. Y estaba feliz. Y Dios me habló a mi corazón y me dijo, ¿no te has dado cuenta que tú puedes poner las cosas que tú necesitas, si necesitas sanidad, si necesitas bendiciones de mi parte, y mandarlas a pedir en un camión de fe? Dije, wow, Señor, un camión de fe, ¿cómo es esto posible? Me dijo, sí, porque de la misma manera que tú fuiste a Sears y escogiste el refrigerador que tú querías, tú necesitas venir a mí y solicitar lo que tú quieres. Y entonces, a la hora de pagar, tú sacas una tarjeta de crédito que dice hija de Jesucristo y pagas con eso. Porque en esa tarjeta, con mi sangre, yo he pagado por tus enfermedades, he pagado por tu salvación, he pagado por el bautismo del Santo Espíritu, he pagado para que seas libre, he pagado por los sueños que yo te he dado que sean realidad, y tú pones lo que tú necesitas en esa tarjeta. Yo te doy la tarjeta y te lo permito que lo firmes mi nombre, Cari, hija de Jesucristo. Y después tú empiezas a decirle a todo el mundo lo que yo te he dado. En otras palabras, empiezas a declarar lo que tú no tienes, que ya lo tienes. Y prediqué este mensaje y sentí que había fe en el ambiente, que había personas que iban a recibir lo imposible. Y se para el niño que era ciego de un ojo, que tenía de 15 años ciego de un ojo. Y se para y dijo, pastora, hoy llegó mi camión de fe y en este camión de fe viene mi ojo. Dije, gloria a Dios, ven para acá, muchacho. ¿Y sabe lo que pasó? El camión de fe llegó y llegó su vista en ese mismo momento. No hubo que luchar. Ahí mismo ese niño recibió la vista. Y yo les voy a decir a ustedes algo. El camión de fe de ustedes llegó en este momento. ¿Quién quiere recibir algo en el camión de fe de Jesucristo? Porque Dios quiere darle algo para usted. Y yo vengo a decirle que el mismo camión de fe que le trajo a ese niño la vista se encuentra aquí presente. Se encuentra aquí presente para hacer una obra. Pero lo más importante que puede venir en ese camión de fe es la salvación de su alma. Es venir a restaurar la relación rota entre usted y Dios. ¿Hay alguien presente que dice, yo necesito restaurar mi relación con Dios?